Estamos en este curso, Introducción a la Teología Sistemática, y estamos ya, hermanos, en la doctrina de las Escrituras. La doctrina de las Escrituras tiene que ver con el tema de la revelación. De hecho, a esta doctrina, Joel Vicky, en sus comentarios de teología reformada, teología sistemática reformada, le llaman revelación. Y precisamente el día de hoy vamos a comenzar con una de esas partes de la revelación y es, hermanos, la revelación general. También vamos a estar hablando de la revelación general. Si quieren en el chat, coméntenme algunos que estén un poco familiarizados con el término. Para los que sea la primera vez que van a estudiar este tema, pues el día de hoy lo vamos a estar, hermanos, ahí aprendiendo. Amén. El día de hoy, hermanos, nuestro bosquejo va a ser el siguiente. Este va a ser nuestro estudio el día de hoy. Esta es la forma en que vamos a llevar nuestra clase. Vamos a estar viendo, hermanos, 4 puntos. ¿Okay? 4 puntos. ¿Qué es la revelación general? Es lo primero que vamos a estar abriendo para tratar de entender entonces qué es la revelación general. Luego vamos a hablar de la revelación general y la teología natural. En el número 3, hermanos, vamos a estar hablando acerca de las verdades universales de la revelación general. Y por último, en el número 4, vamos a estar hablando de el uso que la iglesia puede hacer de la revelación general. Amén. Conforme avanzo, hermanos, si surge alguna pregunta, siéntanse con libertad de ponerla en el chat. Pero, hermanos, yo estoy atento tanto a mis notas como al PowerPoint, entonces les voy a pedir su paciencia por si en una de esas no estoy mirando el chat. Al final lo revisamos y vemos si hay alguna pregunta que yo pueda contestar o si en su defecto me está reportando aquí el hermano que perdió el audio, dice. Hermanos, ¿sí me oyen? Quiero ver si es una cuestión del hermano. Hermano Miguel Hernández me dice, perdimos audio. Hermanos que sí me están oyendo, por favor, repórtenme que sí me están escuchando. Creo que tenemos también un delay, hermano. Tenemos un delay. Sí oyen, dice el pastor Henry Maldonado. Hermano Miguel, creo que es una cuestión entonces de usted. Cheque su teléfono, su internet. Se escucha bien, dicen los hermanos acá. Muchas gracias, hermanos, muy amables. Tenemos, creo, un delay también en el audio, ¿ok? Pero bueno, vamos entonces a comenzar, hermanos. Esperamos que se le arregle al hermano Miguel y no se quede sin audio en toda la clase, ¿no? Ok, vamos entonces, hermanos, a comenzar. Este es nuestro bosquejo y vamos a entrar entonces al punto número 1. Punto número 1, hermanos, ¿qué es la revelación general? ¿Qué es la revelación general? Es lo primero que vamos a estar viendo el día de hoy. Este tema, hermanos, de qué es la revelación general, aquellos que ya han tomado teología sistemática en el pasado, y qué bueno que están aquí, qué bueno que están otra vez volviéndolo a hacer, porque es muy bueno. Uno aprende, hermanos, y confirma el conocimiento por medio de la repetición. La repetición es muy importante. Entonces, aquellos hermanos que han tomado teología sistemática saben que por lo general, cuando se va a hablar el tema de las Santas Escrituras o lo que de una forma técnica se conoce como bibliología, por lo general se comienza con este tema, hermanos, de qué es la revelación general. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Nos vamos a dedicar al tema de la revelación general y ya después entonces de hoy vamos a entrar ya a lo que es la revelación especial, que ya les voy a explicar un poco más al respecto. Y allí, hermanos, es donde vamos a ver todas las características entonces de las escrituras. Amén. Bueno, creo que primero, hermanos, es bueno que definamos qué significa revelación para poder entonces ya dar una definición más extensa de qué es revelación general. Comencemos por la primera palabra. Y cuando en el Nuevo Testamento, hermanos, nosotros encontramos la palabra revelación, es la palabra griega apocalipsis. Esa es la palabra griega que se utiliza en el Nuevo Testamento para revelación. Un ejemplo de esto, hermanos, puede ser Apocalipsis 1:1, en donde dice la revelación y el griego es apocalipsis. Esta palabra, hermanos, significa que algo es iluminado o que aparece tras recorrer un velo. En pocas palabras, hermanos, revelación es simplemente hacer algo algo que estaba detrás de un velo, hacerlo visible. Hacerlo visible. El entendimiento, hermanos, teológico acerca de este tema de la revelación de Dios
siempre se ha entendido que por cuanto los seres humanos somos seres finitos y Dios es un ser infinito, la única forma en que nosotros como seres finitos podemos llegar a conocer a Dios es que Dios se manifieste voluntariamente, que Él tome la iniciativa en manifestarse o en revelarse a los hombres, en darse a conocer a sí mismo, o de otra forma nosotros los seres humanos, por ser finitos, no podríamos llegar a conocer a Dios. Así que si le conocemos, entonces es porque Él se ha revelado a sí mismo. Calvino, una de las cosas que decía Calvino en este tema de la revelación y de lo que es el apocalipsis, la revelación de Dios, él decía que el mundo era como el gran teatro de Dios, donde Dios estaba detrás del telón, y que luego entonces Dios recorrió el telón de alguna manera y se dejó ver. La revelación de Dios entonces consiste en que Dios se hizo visible, Él tomó la iniciativa para hacerse visible a los hombres. ¿Ok? Hay dos tipos, hermanos, de revelación. La revelación está clasificada en dos tipos. Un tipo de revelación, hermanos, es de la que vamos a hablar el día de hoy, que es la revelación general. Y el otro tipo de revelación, hermanos, es la revelación especial. La revelación especial, hermanos, nos va a tomar varios temas, ¿ok? Pero la revelación general nos va a tomar solamente el tema de hoy, ¿ok? Vamos a definir brevemente qué es revelación general, luego voy a definir brevemente qué es revelación especial, luego nos vamos a dedicar toda la clase a entender qué es revelación general, y en las clases que vienen entonces entenderemos más a fondo la revelación especial, porque hoy solamente daré por encimita una definición. ¿Ok? La revelación general, hermanos, es la comunicación de Dios sobre sí mismo a todas las personas en todos los tiempos y en todos los lugares. Por eso se utiliza la palabra general, porque quiere decir que esa revelación de la que vamos a hablar el día de hoy es una revelación que Dios ha hecho de sí mismo a todas las personas. Eso es lo que queremos decir con revelación general. Dios dándose a conocer, eso es revelación, apocalipsis, general a todas las personas. ¿Cuándo? En todos los tiempos, donde en todos los lugares, y a quiénes, a todas las personas. ¿Okay? Eso es revelación general. No se preocupen por las notas, hermano. El que quiera las notas, yo se las puedo mandar, ¿ok? Si se concentran, si aprenden más escuchando, escuchen, y de hecho lo pueden escuchar 2, 3 veces. Esto queda grabado. Ustedes saben que ahí les va a llegar un email cuando terminemos de que ya está disponible para ver la grabación. Ok, ahora definamos entonces un poco qué es la revelación general. La revelación general, la revelación especial, perdón, la segunda, la revelación especial es la que implica las comunicaciones y manifestaciones particulares de Dios sobre sí mismo. Esas revelaciones particulares, Dios se las da a personas particulares en momentos particulares, y esa revelación entonces nosotros solamente la podemos consultar mediante las Santas Escrituras. En otras palabras, entonces, la revelación especial es la revelación que hizo Dios de sí mismo a ciertas personas en ciertos momentos y que quedó plasmada en las Santas Escrituras. Ahí es donde nosotros tenemos, hermanos, la revelación especial. Entonces, una vez que hemos definido los dos tipos de revelación, hermanos, cabe otra vez, y viene muy a modo repetir, que la primera es a la que nos vamos a dedicar el día de hoy, que es la revelación general. Luego, todas las clases de esta temporada, acuérdense que esta es la segunda temporada de Teología Sistemática, todas las clases que nos falten, 5, 6, donde vamos a estar hablando sobre la inspiración de las escrituras, la autoridad de las escrituras, la claridad de las escrituras, la suficiencia de las escrituras, etcétera. Todo eso será sobre la revelación especial. El día de hoy trataremos de entender qué es la revelación general. Debemos entender, hermanos, que Dios es la fuente de toda verdad, ¿ok? No solo de las verdades espirituales, sino que Dios es la fuente de todo lo que sea verdad. Incluso las cosas seculares que son verdad y que personas que no son cristianos han llegado a conocer o a entender, es porque Dios las ha revelado. En su libro Todos somos teólogos, el teólogo R.C. Sproul cita una ilustración de Agustín para poder explicar esto que yo les acabo de comentar con una ilustración, valga la redundancia, y dice más o menos lo siguiente: dice, si una persona
que tiene una visión de ojos perfecta, lo que hoy conocemos como 20/20, le pusiéramos en un salón gigante que está lleno de cosas hermosas, de cosas espectaculares y maravillosas, pero apagáramos la luz, esa persona, por muy buena que tuviera su vista, puesto en estas tinieblas, pues no podría prácticamente identificar ni conocer las cosas que están ahí. Fíjese, hay dos cosas en este salón. El hombre tiene buena vista y las cosas para ver son cosas hermosas, pero al ponerle en unas tinieblas densas no puede apreciarlas. ¿Ok? Entonces, del mismo modo, cuando hablamos de que Dios da a conocer las cosas, toda la revelación de lo que es verdad es algo de parte de Dios, lo que estamos queriendo decir es que nosotros no podríamos saber nada a menos que Dios lo revele, a menos que Dios nos lo dé a conocer. Si el hombre llega a saber o a conocer algo, solo puede ser porque Dios lo está permitiendo. Los creyentes sabemos que todo lo que sabemos, los creyentes sabemos todo lo que sabemos entonces, hermanos, por medio de Dios, pero también los no creyentes saben lo que saben por medio de Dios. Por ejemplo, cuando un científico entra a un laboratorio, comienzan a hacer pruebas, comienzan a hacer experimentos y ellos descubren algo, solo lo están descubriendo porque Dios se los está permitiendo. De lo contrario, ellos no sabrían nada. En primer lugar, Dios les está revelando esa información, pero en segundo lugar, Dios les está dando el entendimiento para procesar esa información y comprenderla. ¿Ok? Finalmente, hermanos, todo lo que sabemos entonces que es verdad, lo sabemos por gracia de Dios, porque Él ha decidido revelarlo. Porque incluso, hermano, si Dios no nos hubiera dado un coeficiente intelectual que tenemos, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Él, elevado, aunque Dios nos diera información, no podríamos nosotros procesarla, no podríamos nosotros comprenderla, pero Dios nos dio ojos, Dios nos dio oídos, Dios nos dio sentidos, tacto, para que nosotros entonces podamos procesar toda la información alrededor de nosotros y podamos comprenderla. Amén. Eso es muy, muy importante, hermano, que lo sentemos como una premisa bien importante. Entonces, si llegamos a conocer algo como seres finitos que somos, es únicamente porque Dios, que es un ser infinito, le ha placido revelarnos, tanto la revelación general, que es para todas las personas, en todas las eras, como la revelación especial, que es solamente para ciertas personas. Vamos a ver, hermanos, tres áreas en donde podemos ver la revelación, tres áreas de la revelación, perdónenme, ahí me equivoqué, no es de la revelación especial, es de la revelación general. Amén. Me equivoqué ahí en el PowerPoint. Tres áreas de la revelación general, ¿ok? Entonces ahí les hago la aclaración para que no se vayan a confundir. Tres áreas de la revelación general. Vamos a verlas. Número uno, la naturaleza. Número dos, la historia. Y número tres, la humanidad. La mayor parte de teólogos, hermanos, han concordado en que es en estas tres áreas que nosotros podemos encontrar la revelación general. Número uno, la naturaleza. Número dos, la historia. Y número tres, la humanidad. La naturaleza, hermano, nosotros sabemos que hay muchos pasajes en las escrituras que nos hablan de que Dios ha dado cierto conocimiento de él y lo ha puesto a la disponibilidad de las personas por medio del orden físico creado. Amén. Y eso lo podemos ver en muchos pasajes, pero creo que con solamente dos que miremos el día de hoy sería suficiente. Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos capítulo 1, versículo 20 dice: porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Ok? Les repito, estamos viendo tres formas de revelación general y aquí estamos analizando la primera forma, que es la naturaleza. Los teólogos dicen que Dios se ha dado a conocer por medio de la naturaleza. Estos pasajes que acabamos de mencionar y muchos otros pasajes sugieren que Dios ha dejado evidencia de sí mismo en el mundo creado por él. Es como si Dios hubiera dejado huellas y rastros en la creación. Con frecuencia se piensa que el carácter sorprendente e impresionante de la creación apunta a una persona entonces que es poderosa,
que es sabia, que es capaz de diseñar, que es capaz de producir variedad, que es capaz de producir belleza, que es capaz de producir armonía. Amén. Yo creo que podemos, tanto los creyentes que, digamos, no sabemos de ciencia, podemos observar una puesta de sol espectacular en un cañón o en una playa y decir, wow, esto es inmenso, esto es glorioso. Como también un estudiante que esté haciendo una disección de un cuerpo, de un ser vivo y que comience a observar la complejidad de este ser, va definitivamente a decir, aquí hay algo más que una casualidad. Esto tiene un diseño inteligente. Amén. Entonces, la naturaleza, hermanos, es uno de los grandes evangelistas, por decirlo así, entre comillas, de que hay un creador, de que hay un diseñador detrás de la creación. Luis Pasteur dijo, un poco de ciencia nos aleja de Dios, pero la mucha ciencia nos acerca a Él. La ciencia no le informa a Dios cómo son las cosas. La ciencia simplemente comprueba lo que ya Dios había revelado en su palabra desde un principio. Cuando la ciencia contradice a la Biblia, siempre es la Biblia la que tiene la razón. Y siempre es la ciencia la que tiene que acabar entonces alineándose a la palabra de Dios. Muchos creen, hermanos, que los grandes sabios del mundo son ateos. La realidad es que hay muchos sabios, hermano, del mundo que han sido ateos y en su momento, después de analizar profundamente el tema de la creación, se han declarado más como agnósticos. Uno de ellos es Richard Dawkins, escritor de un libro tratando de refutar a Dios, ¿no? La ilusión de Dios. Pero sabe que últimamente este hombre se ha declarado agnóstico. Él dice, yo no puedo probar la existencia de Dios, pero tampoco puedo probar la no existencia de Dios. Y eso es porque eso, hermano, sucede porque es que la creación tiene tanta armonía, tanta belleza, se ve el rastro de un diseñador inteligente que pone a las personas a pensar sobre si verdaderamente no hay un creador, incluso a los mismos ateos o incluso a los mismos agnósticos, ¿no? Que comienzan a plantearse si es posible que Dios entonces sí exista. La creación tiene mucho que ver con que muchos crean entonces en un creador, aún sin ser cristianos. ¿No? Yo creo que de hecho todos nosotros, creo, no sé si se recuerda a usted, cuando yo era niño, yo no era cristiano, era un niño y miraba la creación y yo decía, aquí tiene que haber algo más que una mera casualidad, ¿no? Sin entender necesariamente todos esos términos, pero con el raciocinio y el entendimiento que Dios nos ha dado de decir, tiene que haber algo más allá de esto. Ok, una segunda forma entonces de la revelación general la encontramos, hermanos, en la historia. Ok, ya vimos que Dios dejó su huella como creador en la creación, pero también los teólogos dicen que en el ámbito de la revelación general también se puede rastrear por medio de la historia. Las escrituras indican que en numerosos pasajes, hermanos, que Dios controla el curso de la historia, que Dios controla los destinos de las naciones, que Dios controla los gobiernos. Entonces, si esto es verdad, nosotros podemos encontrar tanto en la Biblia como en la historia secular también registros de esto, registros de una intervención providencial, de tal manera que aún la historia secular que no encontramos en la Biblia, pudiéramos encontrar aún en la historia secular el rastro de alguien que ha estado como orquestando los eventos y ciertas cosas, acomodando ciertas cosas para que se den de acuerdo a los propósitos que él tiene. Y podemos encontrar pasajes en las escrituras de esto, como por ejemplo, este pasaje o estos tres pasajes que vamos a tener aquí en pantalla. Por ejemplo, Job 12:23 dice, Él multiplica las naciones y Él las destruye, esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Y mire lo que dice Salmo 47:7 al 8, porque Dios es el rey de toda la tierra, cantad con inteligencia, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Y Daniel capítulo 2 verso 21 dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces, hermano, si Dios obra en el mundo y tiene ciertos objetivos, debería de ser posible detectar una tendencia de su obra en los eventos que forman parte de la historia.
La evidencia aquí, hermanos, es un poquito menos impresionante que en la naturaleza. Ya les voy a explicar por qué. Vamos a explicar por qué en la naturaleza la evidencia de Dios es más abrumadora que en la historia. Y se debe, hermanos, porque en principio la historia es como menos accesible que la naturaleza. Por ejemplo, yo puedo salir allá afuera y mirar la naturaleza, pero para conocer la historia necesito estudiar, leer, informarme. Entonces, es un poquito más complicado porque se deben consultar los informes correctos de la historia. Uno debe depender de materiales muchas veces de segunda, tercera, cuarta mano, porque sería difícil que llegue a mis manos un libro escrito directamente, digamos, por Flavio Josefo o por algún historiador de la época del Imperio Romano, etcétera. Son a veces historias que se van transcribiendo de mano en mano. Entonces, todo eso hace que estos relatos sean como más de segunda mano y debe uno de hacer un trabajo como más extenso para poder entonces encontrar en la historia secular algunos eventos que uno diga, hey, esto definitivamente aquí estuvo la mano de Dios. Claro, eso tratando de comprobarlo con documentos, ¿no? Porque los que somos cristianos nosotros sabemos que obviamente, por supuesto, que Dios tiene el control de la historia secular, porque las escrituras enseñan claramente la soberanía de Dios sobre todo, incluso sobre las avecillas de los cielos o sobre los cabellos de nuestra cabeza. Una de las cosas, hermano, que siempre se ha citado como una muestra de que Dios obra y actúa en la historia, ha sido siempre el ejemplo de la nación de Israel, ¿no? Mucha gente dice que esta es una nación pequeña, que ha sobrevivido a muchísimas invasiones, a muchísimos cautiverios, y que sin embargo la nación sigue allí, rodeado de muchas naciones hostiles, etcétera, que ha enfrentado una oposición muy severa de parte de sus enemigos y bueno, la nación continúa allí, ¿no? Al menos pasó por 3 éxodos, todos apuntando a Cristo, ¿no? El tercero, de hecho, fue el éxodo de Cristo, pero la nación pasó. El éxodo de Egipto tenía que ver con el Mesías, por eso el Cordero Pascual apuntaba a Cristo. El éxodo de Babilonia, cuando ellos fueron llevados cautivos a Babilonia en el 586 y que luego 70 años después fueron liberados, apuntaba también al nacimiento de Cristo. La promesa fue que de la raíz de David brotaría un vástago. Se refería a un remanente pequeño que iba a volver de Babilonia para establecerse otra vez en la nación, pero al mismo tiempo ese vástago también apuntaba a Cristo, el hijo de David que iba a nacer. Y por último vino Cristo y entonces ese es el tercer éxodo, en donde ya obviamente en ese éxodo escaparon de los opresores todos los verdaderos israelitas, porque ese éxodo es el éxodo de la salvación, en donde el amo y el tirano que tenía allí a los israelitas verdaderos bajo presión, pues era el pecado. De hecho, ahí entramos hasta nosotros, ¿no? Los gentiles, y que ahora somos contados como verdaderos israelitas también. Obviamente sabemos que la nación en general, como nación, rechazaron al Señor, pero un grupo de israelitas, de judíos, como usted los quiera llamar, Pedro, Pablo, etcétera, escaparon en ese éxodo y junto con ellos, pues millones de gentiles también que hemos escapado en ese éxodo. Pero le hablo de estos 3 éxodos porque si lo vemos, hermano, desde un punto de vista cristológico, Dios obró soberana y providencialmente el cuidado de la nación con miras entonces a la venida de Cristo en la tierra, que de hecho es una evidencia muy llamativa de la intervención de Dios en la historia. ¿Cómo Cristo vino, hermanos, en el momento ideal? Cristo nació tal y como estaba profetizado, donde tenía que nacer geográficamente, pero no solo eso, nació cuando la cultura era idónea, el idioma eran idóneos para que fueran utilizados como instrumentos propicios en lo que iba a ser los planes de la evangelización del mundo, de la plantación de iglesias por todo el imperio romano, y donde todo eso se había preparado, los caminos romanos, la paz romana, para que de alguna manera se sirvieran como instrumentos para lo que era la evangelización entonces del mundo, la cristianización del imperio romano y la plantación de iglesias por todo el imperio romano. Ahora, ya rastreamos en la escritura cómo sí, Dios es el Dios de la historia, ¿no? Pregunta, ¿en la actualidad Dios sigue siendo el Dios de la historia? Por supuesto que sí. Dios está detrás de cada detalle, de cada cosa. Dios decide qué nación es la más poderosa del mundo actualmente. Dios decide qué nación sucumbe ante la inmoralidad.
Dios decide qué reyes van a reinar, qué reyes van a ser quitados. Dios sigue en el control de todas las cosas. Amén. En la historia actual de las naciones. Y pasamos entonces a ver, hermanos, la tercera área en donde los teólogos han dicho que podemos encontrar en la revelación general de Dios, que es la humanidad. ¿Ok? Este es el tercer ámbito de la revelación general. Es la más importante en el sentido de que el ser humano es como la corona de la creación de Dios, ¿no? Cuando hablamos en el punto número 1 de la naturaleza, nos referíamos a todo en general, a todo lo que Dios creó como naturaleza, pero en este punto nos estamos refiriendo más específicamente entonces a la humanidad, la creación del ser humano. Algunos creen que la revelación general de Dios se ve en la estructura física o las capacidades mentales de los seres humanos, ¿no? Eh, Tenemos un cuerpo físico, tenemos inteligencia, tenemos raciocinio, etcétera. La realidad, hermanos, es que donde más podemos ver la revelación general de Dios en la humanidad es en el tema moral, ¿ok? En la cuestión, hermanos, de cómo hay una ley escrita en los corazones de todas las personas, de todos los seres humanos en todo el mundo, incluso de todos aquellos que no tienen acceso a una Biblia, pero que tienen entonces una ley especialmente revelada, escrita en el corazón. Con eso entonces entendemos, por lo tanto, que todos los hombres tenemos una tendencia a la moralidad correcta. Oiga bien, podemos encontrar la revelación general de Dios en toda la humanidad y eso nos lleva a entender entonces que todos los seres humanos tienen una tendencia hacia la moralidad correcta. Aunque aquellos que no son cristianos, el pecado los haga muchas veces entonces hacer cosas que son contrarias a esta moralidad. Amén. Y vamos entonces a ver nuestro pasaje para respaldar esto y está en Romanos capítulo 2, verso 11 al 16. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, los seres humanos hacemos juicios morales. Esto es sobre lo que está bien y lo que está mal. Y en cierto modo, en este punto, lo que estamos aprendiendo es que esa moralidad en todos los seres humanos es un reflejo de que hay un creador, un ser moral que nos diseñó y que dice Romanos, dice Pablo en Romanos, que escribió una ley en la tabla del corazón de todas las personas y entonces no hay excusa, dice. ¿Ok? No hay excusa, sino que la ley está escrita en sus corazones y da un testimonio. Nuestra conciencia da un testimonio acusando o defendiéndonos por medio del razonamiento. ¿Ok? Vamos a abundar más de este punto más adelante, pero por ahora entonces hemos hecho todo un recorrido tratando de definir qué es la revelación general, ¿ok? ¿Cuáles son las áreas en las que los teólogos han dicho que podemos encontrar la revelación general? Y dijimos que son estas tres áreas entonces de la naturaleza, la historia y la humanidad. Amén. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo están en el chat? ¿Todo bien? Porque aquí es donde terminamos entonces el punto número 1 de nuestro bosquejo. Les checo rapidito entonces en el chat y continúo con el punto número 2. Excelente. Vamos entonces a continuar con el punto número 2, hermanos. Ok. Revelación general y teología natural. Revelación general y teología natural. ¿Qué es esto? ¿Qué es revelación general y teología natural? Bueno, ya explicamos qué es, hermanos, la revelación general. Ahora lo que vamos a tratar entonces de ver es de dónde sale este tema entonces de la teología natural. Los teólogos, hermanos, interesados en la amplitud de la revelación general, han elaborado lo que se conoce como teología natural. Esta teología, hermanos, estudia la manera en que se pueda conocer la existencia de Dios fuera de las escrituras. Es decir,
a través de la razón. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, hermano, los teólogos proponentes de una teología natural lo que están tratando entonces de decir es que la revelación general es suficiente para llegar a conocer a Dios. Y obviamente no todos los teólogos están de acuerdo. Yo le voy a enseñar las dos posturas, yo le voy a decir cuál es mi postura, que por lo general es la postura de la ortodoxia, ¿no? Que la revelación general es como es solamente un complemento de la revelación especial, pero no un sustituto. El error sería creer que la revelación general nos puede llevar a una teología lo suficientemente clara, llamada teología natural, como para que las personas sean salvos. ¿Ok? Uno de los argumentos de la razón más usado por muchos teólogos para hablar de un creador es del diseño inteligente. No sé si usted ha escuchado el argumento teleológico, que teleológico quiere decir como que tiene un fin. Esa palabra tele significa que hay un fin en algo, ¿no? Es de donde, por ejemplo, está la palabra televisión, donde viene la palabra telescopio, que está apuntando como sea un fin. Por ejemplo, la televisión es una visión que se está mandando de un lugar a otro. Telescopio es algo que tú puedes ver a través de ese lente que está lejos. Y a eso se refiere aquí entonces teleológico, que hay un diseño detrás de la creación. Este argumento es fuerte, pero después de la teoría de la evolución, lamentablemente que comenzó a ganar un poco de fuerza dentro de la iglesia, dentro de algunas iglesias liberales. Entonces muchos han optado por creer más en la mutación, en la adaptación de las especies, etcétera. Le estoy mencionando esto del argumento teleológico de que hay un diseño detrás de la creación, porque hay gente que dice que estos argumentos son tan poderosos, ¿no? Como que ya no fuera suficiente realmente, ya no fuera necesario como una revelación especial, que estos argumentos sin lugar a dudas comprueban de que hay un diseñador, que hay alguien que puso inteligencia, armonía y diseño detrás de todas las cosas. Pero ahorita vamos a llegar entonces a una conclusión. La esencia de la teología natural es la idea de que es posible, sin un compromiso previo de fe, escuche bien, con los principios del cristianismo y sin confiar en ninguna autoridad especial como la iglesia o la Biblia, llegar a un conocimiento genuino de Dios a través únicamente de la razón. Esto es muy importante, lo voy a repetir, porque esto es muy importante. La esencia de la teología natural es la idea de que es posible, sin un compromiso previo de fe con los principios del cristianismo y sin confiar en ninguna autoridad especial como la iglesia o la Biblia, llegar a un conocimiento genuino de Dios a través únicamente de la razón. Esta postura, hermanos, es peligrosa, porque esta postura prácticamente, hermanos, te lleva un poco como a no confiar, no depender de la iglesia. No necesitamos la iglesia, no necesitamos la Biblia, no necesitamos necesariamente maestros de las escrituras. Ok, entonces hay pasajes como por ejemplo, hermano, que algunas veces los que creen en la teología natural y que la teología natural es suficiente, citan, los vamos a analizar y vamos a llegar a una conclusión. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 23 dice así. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Que este es el pasaje clave, entonces, hermano, para los que apoyan la teología natural. Hay quienes dicen que en este pasaje se ve claramente que Dios se ha dado a conocer por medio de la creación de forma suficiente, como para que ningún hombre tenga excusa de decir que no conoció a Dios. Porque está basado en esta parte, ¿no? La parte que dice, porque el poder de Dios se hace claramente visible
desde la creación del mundo. Entonces toman esta parte y dice, Romanos es claro, Romanos dice en que el poder de Dios, por tanto la existencia de Dios, se hace claramente visible desde la creación del mundo. Por tanto, la revelación general es suficiente para que de ella obtengamos una teología natural para conocer a Dios. De aquí se deduce entonces que la teología natural puede ser suficiente para la salvación de las personas. Sin embargo, hermanos, acordémonos que un verso no se debe interpretar aisladamente. Este verso lo debemos interpretar a la luz de lo que dijo Pablo mismo en Primera de Corintios 2:14. Y Pablo dijo en Segunda de Corintios 2:14 que el hombre natural no puede llegar a conocer a Dios. Y aquí está la cita. Dice así, Primera de Corintios 2:14 al 16, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Algunos dicen, ¿hay contradicción entonces? Porque Pablo está diciendo en Romanos que Dios se ha revelado de tal manera, tan claramente, que los hombres no tienen excusa. Pero ahora resulta que en Corintios está enseñando que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. No hay contradicción. Lo único que tenemos, hermanos, nosotros es que aprender a armonizar los pasajes. ¿Ok? Tenemos que aprender a armonizar los pasajes. De hecho, en el mismo Romanos, en el versículo 18, Pablo mismo dijo que aunque Dios se ha revelado, los hombres detienen con su injusticia esa verdad. Les voy a volver a poner el pasaje anterior. Ahí está. En los primeros versos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Escuche, que detienen con injusticia la verdad. Entonces, no hay ninguna contradicción entre Corintios y Romanos, porque en mismo Romanos, Pablo empieza diciendo que aunque Dios se ha revelado por medio de la naturaleza, por medio de la creación, los hombres detienen esa verdad. La palabra griega ahí para detener es katecho, significa retener el progreso de algo. Es como agarrar la verdad y en lugar de creerla, más bien ignorarla o hacerla a un lado, ¿ok? Con tal de no someterse a Dios, como decir, me voy a pasar por sobre la verdad, aunque Dios se ha revelado, yo no quiero creer esa verdad. Y eso es lo que dice ahí. Pablo afirma que los seres humanos no perciben con claridad a Dios en la revelación general. Eso es cuando armonizas los dos pasajes, esta es la conclusión a la que tú tienes que llegar. Pablo está afirmando, los seres humanos no pueden percibir con claridad en la revelación general a Dios. Por tanto, la revelación general evidentemente no permite al incrédulo un conocimiento pleno de Dios como para ser salvo. Por lo tanto, en el pensamiento de Pablo, la posibilidad de construir una teología natural completa como para que guíe a la salvación partiendo de la revelación general es algo que él está diciendo no se puede. No se puede hacer porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Ese hombre natural, para que pueda percibir a Dios, va a necesitar una revelación especial. ¿Ok? Hay una analogía que nos podría ayudar a comprender esto, es la analogía de Calvino que se llama las gafas de la fe. Calvino traza una analogía entre la condición del pecador y la de un hombre con problemas en la vista. Este último, el que tiene problemas de la vista, entonces mira a un objeto, pero lo ve sin distinguirlo, lo ve como borroso, no lo ve claramente. Entonces, cuando se pone las gafas de la fe de las que hablaba Calvino, clarifican su visión. Y la lección de la ilustración es que de la misma manera, entonces un pecador no reconoce a Dios en la creación, pero cuando nace por medio de la fe, que serían como las gafas de la fe, su vista espiritual entonces mejora y puede ver a Dios en su obra. ¿Ok? Lo puede ver ahora sí de una forma clara. Entonces, ok, vamos a ir armando un pensamiento acá. Lo que estamos entendiendo entonces por las escrituras, por el apóstol Pablo, es que el apóstol Pablo está diciendo que sí, Dios se ha revelado en la naturaleza, pero que el hombre natural, cuando mira la naturaleza, ve borrosamente, no puede ver claramente a Dios, como lo que yo les contaba que me pasaba a mí cuando era niño. Yo decía,
hay algo detrás de esta creación, pero yo no sabía exactamente, ¿no? Quién era, cómo se llamaba, toda la teología de las escrituras, yo no la sabía. Yo nada más veía la creación y yo decía, tiene que haber alguien, un diseñador, un creador, algo. Pero eso no generó conversión en mí y no genera conversión en las personas, ¿ok? Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Entonces, cuando ya yo nazco de nuevo, se hace claramente, esas son las gafas de la fe de las que habla Calvino, puedo ver claramente en la creación entonces un creador, un diseñador, un Dios todopoderoso y por medio de la revelación especial que es su santa palabra, puedo conocerle, puedo conocer su nombre, puedo conocer su hijo, puedo conocer su voluntad, que es mi santificación, puedo conocer sus mandamientos. Entonces, la revelación general no es suficiente para elaborar una teología natural que nos lleve al conocimiento pleno de Dios, de tal manera que podamos prescindir de las escrituras y de la iglesia, y o de haber nacido primero para poder entonces ver a Dios en la naturaleza. La revelación general entonces, en este punto, para ir concluyendo, creemos que un enfoque bíblico y equilibrado evitará construir una teología natural independiente de la palabra de Dios, pero permitirá al cristiano apelar a la revelación general cuando hable con incrédulos. ¿Podemos utilizar la revelación general cuando hablamos con incrédulos? Claro, Pablo lo hizo. Pablo comenzó a citarle a los cuando Pablo les predicaba a los paganos, les decía de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, ¿no? Entonces, claro, podemos echar mano de la revelación general, pero entendiendo que no puede, hermano, sustituir a la revelación especial. No podemos construir en sí una teología natural independiente de la palabra de Dios. La revelación general sirve como una ley para hacer culpables a las personas, pero no para hacerles justos. ¿Ok? La ley de Dios, dice Romanos, que en nuestro corazón, escrita en nuestro corazón, nos acusa o nos acusa por medio de nuestros razonamientos, pero no nos hace justos. No hay salvación. Por tanto, muchos creen, hermanos, que no podemos desarrollar una teología natural desde la revelación general. ¿Podríamos decir que sí hay una teología natural? Yo creo que sí hay una teología natural, pero tendríamos que definir qué entendemos por teología natural. Tendríamos que decir que son principios y conocimientos de Dios por medio de la revelación general, pero que no son suficientes para la salvación. Ahora, si alguien quiere definir teología natural como suficiente para salvación, ahí es donde por lo general la ortodoxia cristiana ya no está de acuerdo. Amén. Así terminamos entonces la exposición, hermanos, del punto número 2 y vamos a pasar al número 3. Vengo al chat, los chequeo poquito y volvemos. Hemos estado 46 estudiantes, hubo 48, no sé quién está entrando y saliendo, pero les ruego, hermanos, por favor, seriedad para que estamos tomando la clase acá, hermanos, por favor. Y así llegamos entonces, hermanos, al punto número 3. El punto número 3 se titula Verdades dadas a los hombres por medio de la revelación general. ¿Okay? Aquí lo que vamos a aprender, hermanos, es que hay un conocimiento universal otorgado a través de la revelación general. La revelación general apunta particularmente a comunicar el conocimiento de Dios, el Creador, a los seres humanos creados a su imagen. Y vamos a ver, hermanos, 6 verdades de la revelación. Estas son las 6 verdades, hermanos, que vamos a ver dadas a los hombres por medio de la revelación general. ¿Okay? La primera, Dios existe y creó todas las cosas. ¿Okay? Por medio de la revelación general, aunque los incrédulos no pueden verlo claramente, la creación le está gritando a toda la humanidad que hay un Dios, un creador. Es el Dios invisible que se hizo claramente visible en su creación para que la humanidad entonces lo conozca. Es lo que vimos en Romanos 1:20 al 21. ¿Ok? Esto explica entonces el fenómeno universal de la religión a través de las culturas y los tiempos. ¿Ok? Muchos se han preguntado por qué el hombre es tan incurablemente religioso por naturaleza. Esta es la razón. La revelación general de Dios demuestra que Dios existe y que creó todas las cosas. En todas las culturas, hermanos, en todos los tiempos, en todos los lugares,
los seres humanos han creído en una especie de poder superior. Aunque la naturaleza exacta de cada creencia varía y las prácticas varían de una religión a otra, pero por lo general casi siempre tiene que ver con rendirle culto a un poder superior, a una deidad. Muchos ven entonces en esta tendencia universal a la adoración de algo sagrado como una manifestación de un conocimiento antiguo de Dios, como que si nos remontáramos antiguamente, el hombre ha tenido un conocimiento, un entendimiento, ¿ok? Es como un sentido interno de deidad, que aunque se puede estropear y distorsionar, porque el hombre natural, recuerde, no discierne las cosas espirituales de Dios, pero sin duda sigue presente y actúa en la experiencia humana. Esa es una de las razones por las que podemos encontrar entonces, hermanos, que hay una tendencia religiosa en todas las culturas de todos los tiempos y una fascinación por la adoración de algo sagrado, la búsqueda de un poder superior, de una deidad. Incluso, hermano, estas tendencias religiosas sobreviven en medio de la persecución, porque a lo largo de la historia ha habido sistemas de gobierno o sistemas educativos que se han propuesto erradicar la religión, se han propuesto como curar al hombre, ¿verdad? Un filósofo que dijo que la religión era el opio de los pueblos, como que era una droga, como que embrutecía a las personas. Muchas personas han tratado de denigrar, de denostar la religión, gobiernos han tratado de erradicarla, sistemas educativos de ridiculizarla, etcétera, y no han podido. ¿Por qué? Es que hay un sentido interno en el hombre. Hay un Dios. La revelación general da este beneficio a la humanidad, hermanos. Da este beneficio a la humanidad. Dios creó al hombre, no el hombre a Dios, ¿no? Este es un testimonio de que somos criaturas. Si el hombre hubiera creado a un Dios, pues no hubiera creado al Dios de la Biblia, ¿no? Porque alguien dijo por ahí, un filósofo dijo que Dios creó al hombre y luego el hombre le devolvió el favor, creándose un Dios a su imagen de él mismo. No, si el Dios de la Biblia hubiera sido inventado por un hombre, sería un hombre muy loco, porque el Dios de la Biblia te exige ser santo, te exige ser perfecto como Él es perfecto, te exige que obedezca sus mandamientos. El hombre no hizo a Dios, Dios hizo al hombre. La segunda verdad, hermanos, es que el ateísmo es necedad. Esta es otra verdad general dada a los hombres por medio de la revelación general, hermano, que el ateísmo es una necedad. Salmo 14:1 que dice que él dice el necio en su corazón, no hay Dios. Que aquí necedad está en el sentido no de un insulto a la inteligencia de las personas, sino a la necedad de negar prácticamente lo obvio, de que hay una creación, por tanto hay un creador. La existencia manifiesta que Dios condena no solo el ateísmo teórico, sino también el ateísmo práctico. Estos dos tipos de ateísmo, hermano, son terribles, ¿no? El ateísmo teórico, hermano, es el que en teoría dice Dios no existe, ¿no? Pero el ateísmo práctico es el que dice Dios sí existe, pero no le da la gloria a Dios. Romanos dice que los hombres, en lugar de darle la gloria a Dios, le honraron y dieron culto a las criaturas. ¿Ok? En la verdad número 3, también la revelación general enseña que Dios tiene una naturaleza única como Dios. La creación no solo revela su existencia, como ya dijimos, sino que revela también algo de su naturaleza. Su naturaleza, Romanos 1:20 dice que dio a conocer qué cosa, su eterno poder y deidad por medio de lo creado. ¿Ok? Yo creo, hermanos, que cuando vemos la naturaleza, nosotros decimos, Dios es glorioso, Dios es grande, Dios es eterno, Dios es poderoso. Entonces, no solamente revela su existencia, pero también su naturaleza única como Dios. Ahora, sin embargo, nada más a modo de aclaración, tenemos que entender, obviamente, que aunque revela atributos de Dios, como que es glorioso, que es eterno, que es poderoso, etcétera, no revela más allá, como por ejemplo, la creación no es un tratado sobre la Trinidad, ¿no? No podemos entender algunas cosas. Podemos ver nacer a un bebé y después de que un doctor lo examina y quedarnos maravillados por la belleza del bebé y la perfección, etcétera, podemos decir, sí, tiene que haber un diseñador, pero el nacimiento del bebé no es un tratado de cristología. Entonces, sí revela una naturaleza única de Dios,
pero no revela necesariamente todos los atributos de Dios, ni es un tratado de teología para nosotros. También la revelación general nos enseña que la idolatría es perversa, ¿ok? Las naciones que no dan culto al único creador son culpables de idolatría, ¿ok? La humanidad debería de dar adoración al creador, pero se vuelve, dice Romanos, y comienza a honrar a las criaturas. El hombre tiene un serio problema, hermanos, con la creación, con la idolatría, a las criaturas y a la creación, ¿no? El hombre tiene un serio problema con este tema, hermanos, de la idolatría, a la creación, a la escritura. Ustedes que están ahí en el chat, ¿qué pensamiento se les viene en el tema de idolatría? ¿Algún pensamiento bíblico, algún pensamiento filosófico? Si lo quieren escribir, el que viene a mi mente es la famosísima frase de Juan Calvino que dijo, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Ese es el pensamiento que viene a mi mente. La revelación general enseña que la idolatría es perversa. En la verdad número 5, Dios responsabiliza al hombre por su ley moral. La conciencia humana da testimonio a cada hombre de lo correcto o lo incorrecto, como vimos en Romanos 2:14. Incluso los paganos reconocen algunos principios básicos de moralidad. Si usted se acuerda allí en Génesis capítulo 20, cuando Abimelech le quita la mujer a Abraham y todavía no había tenido relaciones con ella, y después descubre que era la esposa de Abraham, se enoja y dice, hey, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera metido con tu mujer? Un pagano reconociendo que meterse con la mujer de otro hombre es moralmente incorrecto. Entonces, la revelación general responsabiliza al hombre por la ley moral que hay en el corazón de cada persona. El conocimiento genuino y la moralidad genuina en los seres humanos no creyentes y en los creyentes no son logros propios. Cada vez que nosotros vemos a un no creyente tener una cierta moralidad, no es un logro propio. Si ha observado una cierta moralidad, es porque la ley de Dios está escrita en su corazón y le da testimonio de reglas básicas de moralidad, aunque no sea cristiano, que él debería entonces de observar. ¿La conciencia puede estar distorsionada en los pecadores? ¿Ok? Porque tampoco estoy diciendo que los pecadores, wow, observan una moralidad perfecta. No. Hay una conciencia que está distorsionada, sigue habiendo una lucha. De hecho, hasta los cristianos caemos en pecado, aunque sabemos que es pecado, pero sigue siendo un testimonio interno la ley moral y el juicio de Dios. En la verdad número 6, hermanos, podemos ver entonces que los pecadores están bajo la ira de Dios y sin excusa. Esta es la conclusión explícita de Romanos 1:20, un pasaje que hemos citado muchas veces ya durante la clase. Dice, de modo que no tienen excusa. Incluso aquellos que carecen de la palabra de Dios saben que deben adorar solamente a Dios y hacer lo que es bueno y correcto. Y aún así continúan en el pecado. Dios es justo entonces al condenar a los que nunca han escuchado el Evangelio porque en un sentido total y formal, nadie carece completamente de oportunidad, ¿ok? Todos hemos conocido a Dios en un sentido, tanto los que ya tenemos una revelación especial de Dios como los que tienen una revelación general de Dios, hay un conocimiento de Dios en un sentido, solamente que entendemos, como dice Pablo, que el hombre natural pues detiene con su injusticia la verdad de Dios, ¿ok? La ley la ley de la naturaleza en esta verdad número 6 es suficiente entonces incluso sin una revelación especial para condenar a los pecadores por su culpa. Y así es como llegamos entonces al último punto, mis queridos hermanos, y es el número 4, y es el uso de la iglesia de la revelación general. Uso de la iglesia de la revelación general. ¿Qué podemos hacer con el tema de la revelación general? Si los incrédulos generalmente ignoran o en el mejor de los casos fallan en arrepentirse al llamado de la revelación general, entonces ¿tiene algún uso? ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué estamos hablando de la revelación general como cristianos si a final de cuentas no es suficiente para la salvación? Bueno, en la Biblia podemos encontrar por lo menos dos usos que la iglesia puede hacer de la revelación general. Acuérdese que los 6 usos anteriores son verdades universales para todos, no necesariamente para la iglesia. Pero en este último punto lo que vemos entonces es cómo la iglesia puede hacer uso de la revelación general. Y son estos dos usos, hermano. El uso misiológico
y el uso doxológico. ¿Ok? En el uso, hermanos, misiológico, ¿cómo podemos usar la revelación general para el tema de las misiones? Los cristianos pueden usar la revelación general evangelísticamente. ¿Ok? Para mostrar a la gente su necesidad del evangelio y llamarlos al arrepentimiento de sus ídolos. Acuérdese, cuando Pablo, hermanos, hablaba de la revelación general, como le mencioné hace un momento, él no lo mostraba como una alternativa al evangelio. Él no decía, o crean en el evangelio o crean en la revelación general. No, él lo usaba como un medio para mostrarle a la gente su culpabilidad y por lo tanto su necesidad de la justicia de Cristo que se había revelado en el Evangelio, porque la justicia de Cristo se revela, hermanos, en el Evangelio. Pablo cuando iba a las misiones entonces y citaba a los poetas griegos y citaba, hermanos, a la creación de cómo Dios hizo todas las personas de una sangre y dispuso los tiempos y las sazones en el mundo, etcétera. Él lo hacía para llevarlos a la revelación especial del evangelio. Entonces, en ese sentido, misiológicamente podemos usar la revelación general. Aunque la revelación general, entonces, hermanos, es impotente para salvar a los pecadores, les da el conocimiento de que hay un Dios, que están alejados de Dios por causa del pecado, y esto es útil para el evangelismo, porque todos los pecadores tienen un testimonio, dijimos, ¿verdad? Interior, dentro de ellos, de la ley de Dios, que les confirma lo que uno les está diciendo de alguna manera. Esto nos da como pie, nos establece como en un mismo contexto con ellos para poderles evangelizar. La revelación general no es una herramienta para que los cristianos convenzan a la gente de algo que no saben. Eso es lo que estaba queriendo decir. Es decir, no es que tú le estás tratando de convencer de algo que necesariamente no saben. Simplemente les quieres convencer de algo que sí saben, pero que fallan en cumplir porque es la verdad de Dios que ellos están deteniendo. ¿Ok? Entonces, la revelación general enseña que en sí todas las personas tienen un conocimiento de Dios y aunque puede estar suprimido porque lo están resistiendo, no obstante, está allí. Por tanto, entonces habrá áreas de sensibilidad en las cuales nosotros podemos apachurrar los botones, como se dice, por medio del evangelio y usar este asunto para la conversión. Es decir, incluso aunque la gente no acepte la existencia de Dios, dentro de ellos hay algo que sabe que Dios existe. Ese conocimiento interno que la gente tiene suprimido por el pecado es el que uno trata entonces de apelar en las misiones usando la revelación general para llevar a las personas al evangelio. Y por último, en el segundo, hermanos, la revelación general tiene un uso doxológico en la iglesia. Doxología tiene que ver con adoración. Ya usted sabe, la palabra griega doxa significa gloria o peso y tiene que ver con darle la gloria, la adoración a Dios. La revelación de Dios por medio de la naturaleza nos debe llevar a la adoración. ¿Ok? Entendemos con más detalle la grandeza de Dios, comprenderemos mejor la imagen de Dios en el ser humano cuando entendemos la revelación general. Muchas personas cuando ya son creyentes entran en un asombro, ¿verdad? Entramos en un asombro con la creación. Antes veíamos borrosamente la creación, hoy la vemos claramente. Comenzamos a ver lo extraordinaria que es la humanidad. No sé si a usted le pasa, pero a mí personalmente me sucede que cuando veo a personas muy bellas, no me refiero físicamente, sino bellas en el sentido, no sé, de muchos atributos intelectuales o de dones o de capacidades que Dios le ha dado o que están haciendo cosas que parecen extraordinarias. Yo digo para mis adentros, definitivamente Dios existe, si no, ¿cómo podríamos explicar a estas personas, no? Que hay mucha gente que Dios les ha dado demasiados dones, demasiadas gracias. Cuando nuestros ojos entonces son abiertos por la revelación especial, es decir, por la palabra de Dios, venimos a la fe, conocemos al Señor, entonces, hermanos, también cobramos esa especie como de vida a la revelación general de Dios. Nos debe llevar eso a postrarnos, a adorar a Dios. Cuando ya nacemos de nuevo, el mundo que antes parecía, no sé, blanco y negro, predecible, ahora nosotros podemos entender y ver más claramente su majestad, su belleza, la sabiduría que hay detrás de todas las cosas, detrás de todas las plantas, los animales, los sistemas, la ecología, los planetas, etcétera. Entonces,
En este punto, hermanos, hay un uso misiológico y doxológico. Y así, mis queridos hermanos, llegamos a nuestra conclusión el día de hoy de esta clase. Y es esta. Aquí les comparto entonces la conclusión. Para terminar, entonces, ¿qué podemos decir sobre la revelación general? Bueno, que la Biblia nunca presenta la revelación general como el camino por el cual los pecadores regresan al verdadero Dios. Ese camino es Cristo. ¿Ok? Herman Bavinck, un teólogo de uno de los libros que les mostré, dijo más o menos algo así: la revelación general nos deja absolutamente desconocedores de la persona de Cristo, que es el único camino hacia el Padre. La revelación general, por lo tanto, es insuficiente para los seres humanos como pecadores. Las personas necesitan el Evangelio. La revelación general nos muestra a Dios, el Creador, pero de ahí que deduzcas que se encarnó en el Hijo, que vino, que murió en la cruz del Calvario, etcétera, etcétera, no sirve la revelación general para eso. La revelación general, con toda su validez, deja entonces a los hombres sin cambios en su locura, los dejan en la oscuridad, en la depravación, porque los pecadores, acuérdese que por tendencia lo que van a hacer es a tratar de detener la verdad que Dios reveló y van a luchar contra esa evidencia de Dios que los rodea. La revelación general debe de ser considerada entonces, hermanos, un complemento, no un sustituto de la revelación especial. Ese tema de la revelación especial serán las próximas clases que nos ocuparán unas 3, 4, 5 clases para poder ver entonces las características de las escrituras, su inspiración, su autoridad, su claridad y varios otros temas. Amén. Gracias a Dios, hermanos, hemos terminado.